¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con la historia de Rusia, en la que habíamos visto que va a venir ya la terminación del periodo de Stalin, en el que va a ir quedando marcada toda esta situación en torno, porque ya habíamos visto cómo se había desenvuelto en esta situación de Rusia con el poder, con la situación en la que estaba gobernando Stalin, y que va a abarcar casi toda la mitad del siglo XIX y del siglo XX, porque Europa o el mundo casi entero se hace con la influencia de la Unión Soviética. Todos estos largos caminos que ha recorrido Rusia, desde toda aquella migración que habíamos comentado, desde los varegos y de los eslavos, donde recordarán que habíamos comentado cuando Iván el Terrible, en esos tiempos que se había preparado toda esa expansión de la llegada para convertirse por medio del sufrimiento, por medio del dolor de toda Rusia, va a entrar de plano a toda esta situación en la que va a haber pues como una vía de equilibrio para que se pueda en cierto momento poder manejar, platicar, y eso se va a hacer por medio de las conferencias tanto de Posta como de Yalta, y toda esta situación para poder hacer esa presencia tan importante que tenía la Unión Europea, de dejar claros sus conceptos, pero aquí viene pegando fuerte toda la Unión Soviética, y que va a ser parte de su historia fundamentalmente, en toda esta forma en la que él se va a convertir en la segunda potencia del planeta, y que va a empezar a brillar en cierta forma el sol para todo Rusia, porque va a empezar a tener esa forma de gira en una situación en la que se va a ir desenvolviendo todo esto que había pasado en Stalingrado. Ya habíamos comentado toda esa situación desde la guerra de Cruz, y que respectivamente van a ejercer todas esas conferencias, los diálogos que se estaban haciendo, porque ahí se iba a repartir todo el mundo. En esta situación en la que se va a repartir Europa, en esas conferencias va a quedar claro que el tema que había eh, suscitado, todo se estaba poniendo en su lugar, pero habían puntos en los que todavía no se mezclaba eso, y aquí vamos a irnos dando cuenta que el tema de lo que respecta a Corea no estaba todavía un tema claro, ni tampoco el de Vietnam, porque habían retirado todos esos proyectos, todas esas tropas japonesas que habíamos visto, en la que se había dividido en zonas, pues con cuestiones estratégicas en el retiro de las tropas, siendo el norte la parte posterior a la que estaba respaldando la Unión Soviética, y por la otra parte que era que se estaba alistando en esa línea era la parte del sur. Aquí, siendo Corea dividida por el paralelo 38, fíjense en que aquí vamos a marcar algo muy importante. Hay que aprendernos bien estos paralelos que yo les estoy comentando, porque eso es lo que va a dar origen a que cuando se traspase esos paralelos, se inician las guerras. En el paralelo 38, que va a estar Corea, y en el lado de Vietnam va a ser el paralelo 17. Todas estas estrategias, estas líneas, porque así se denominaban las líneas estratégicas y temporales, va a terminar convirtiéndose en la que va a hacer esa separación entre esos países. Terminará separando esos países por la vía militar. Todo esto que vamos viendo aquí, que va a introducirse la Guerra Fría, va a empezar en Europa por el problema que se tuvo en Alemania, y aquí va a quedar ya
dividido, porque ya comentamos que las causas fue el problema de Alemania, pero aquí también viene otro problema, que en realidad van a ser un suceso de acontecimientos, que es el Plan Marshall. En el Plan Marshall, aquí vamos viendo cómo va a irse haciendo el tema, introduciéndose la Guerra Fría, en la que se va a ir haciendo un manifiesto, poniendo a esto como un sistema manifiesto, que se va a nombrar entre los dos países. La Revolución China ya va a llevar la Guerra Fría a China, y cuando empieza esta guerra de China, la van a llevar hasta Asia. Todo este desplace que va a llevar la revolución, también viene otra revolución atrás, que es la Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana empieza, la va a llevar la Guerra Fría a toda América Latina. Todo se va a ir produciendo, todos estos, en estos acontecimientos, como les dije, que es el Plan Marshall, China, o sea, la Revolución China, la Cubana. Estos tres momentos, o estos tres acontecimientos, son los que van empujando que vaya entrando toda esta Guerra Fría, y que un problema que se consideraba como un problema de orden europeo se va a convertir en un problema de orden mundial. Aquí, como la Unión Soviética va a estar en todos los repartos, se va a estar casi en toda la mitad del mundo, y los soviéticos van a determinar pues acontecimientos de lo que se va a ir ocurriendo en tanto Europa, y todo esto va a ser en el transcurso del siglo XX, y en la mitad del siglo, en la mitad del siglo XIX y en la mitad del siglo XX. Toda esta situación, que al final los rusos llegaron a donde ellos realmente querían, porque aquí fíjense en qué es lo que van persiguiendo. Ellos en realidad lo que van persiguiendo es un lugar donde haya acción, y esto es lo que va a lograr que se haga estos movimientos en los que se va a ir desarrollando todas las situaciones que está haciendo la Unión Soviética. Cuando nosotros vemos la Unión Soviética en qué forma va ejerciendo esa presión a través del mundo, y va manejando, aquí vamos a ver una situación. Es muy importante saber la importancia que tenía la Unión Soviética en esos momentos, porque de ahí, si comprendemos bien esta situación, nos vamos a dar cuenta de la magnitud que va a tener cuando caiga, que ya va a ser más adelantito, va a caer la Unión Soviética, pero necesitamos estar muy conscientes de esa importancia, esa fuerza que tenía a través de ejercer el poder en Europa. Todo esto vamos a ir entendiendo lo trascendental que va a suscitarse cuando caiga, por lo que debemos de entender todo lo que en realidad ella había unido en Europa. Toda la parte norte de Corea y la parte norte también de Vietnam, China se va en determinado momento se va a complicar, porque la Unión Soviética es comunista y China también ya es comunista, y los países que están abajo están haciendo un movimiento de descolonización. Pero fíjense que aquí va a pasar algo que no debemos de olvidar. Aquí le tenemos que poner mucho cuidado. En el momento en que los países de abajo van descolonizando, en ese mismo momento va entrando la Guerra Fría a todos esos países, porque esa es una de las características, que al terminar la colonización entra la Guerra Fría. Ese es un dato y son preguntas de examen. Aquí vamos a irnos dando cuenta que estos países que se están haciendo y que en determinado momento se están descolonizando de Francia y de Inglaterra, ahí es donde van a hacer esto. Al terminar el siglo XX, van a terminarse casi todas estas colonizaciones, para que se introduzca la Guerra Fría,
con cómo se va introduciendo por medio de la Unión Soviética, de Asia, de China, en el momento en que se convierten en comunistas. Todo el sureste asiático va a haber, Forrest Yum va a inaugurar una política de contención que va a ser muy importante tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, para evitar que se estén descolonizando y que entre la Guerra Fría. Aquí vamos a ir viendo cómo se convierten en países aliados, ¿sí? Cuando va a hacer esa política de contención, va a cambiar el estatus de Japón, y aquí vamos a ir viendo cómo a lo que antes era un país ocupado y aislado se va a convertir en uno de los países aliados, haciéndose partícipes de Estados Unidos, que va a tener, a Estados Unidos le conviene tener en Japón una base, y más adelante que eso lo va a introducir a Asia, y más adelante la guerra de Vietnam le va a dar la oportunidad de meterse nuevamente por el sureste asiático. Toda esta revolución china, que se va a convertir en una revolución y que va a traer la revolución de Corea, por lo que vamos a ir viendo que es un tema en realidad geopolítico. Toda esta situación Corea que va atravesando el paralelo 38, va a suceder que le van a declarar la Unión Soviética la guerra. ¿Por qué? Porque atraviesan el paralelo 38, que es un río llamado Yanú, en la que Estados Unidos quiere meterse y China le dice no, no, porque la guerra no es contra nosotros. Nosotros estamos peleando con Rusia, nosotros estamos peleando con Europa, no es con China, porque aquí Marshall ya les quería aventar la bomba atómica. Y entonces ahí hay esa plática donde le dicen, no lo hagan porque no es con nosotros el problema lo tenemos con Europa y Rusia directamente. Y entonces aquí lo van a quitar del cargo a Marshall para que no se haga este problema, porque ya se venía la situación contra China. Al entrar China en la guerra, MacArthur, que es el que quiere aventarle la bomba atómica a China, va a haber esa plática, esa conversación, y se van a enfocar directamente toda la situación sobre el colonialismo que va a dar lugar a toda esa guerra fría, y que la situación que se estaba manejando en esa época como poder manejar la política de contención, que va a evitar que todos esos países se descolonicen y que se conviertan en pueblos comunistas, porque ellos, su finalidad era convertirse en pueblos libres, ¿sí? Y convertirse en pueblos donde pudieran solucionar tanto los problemas de distribuir mejor la riqueza, como la endemia que tenían en cuestión de las necesidades de cada país. Pues nos vamos a quedar hasta ahí, y pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video, y que pasen un buen día.